A lo que después de aquella reunión en la corte imperial, el príncipe Qin Yue le dice al protagonista que lo que había hecho en la corte imperial fue impactante, que ese día reclutarían a los estudiantes de la Academia Yanlan, que si acaso él mismo quería echar un vistazo, el prota dice que ese ejército de estudiantes se convertirán en los leales subordinados del príncipe Qin Yue, por lo que debería ir a echar un vistazo. Y en un cambio de escena en la Academia Yanlan, vemos como ya se encontraban reclutando a los estudiantes, a lo que vemos a Meng Wu, la cual le pedía a uno de los profesores, que por favor, dejaran que su hermano se postule, que él también era un guerrero marcial, y ya había cumplido con la condición para aplicar, pero aquel instructor decía que ya se lo había dicho, que debía ser alumno de la academia para poder presentarse, y debía mirar su cara, que estaba verdosa, y debe estar desnutrido, que cómo podía enviarlo a la guerra, a lo que Men Bai le preguntaba, bastante molesto, que si acababa de decir que estaba desnutrido, que éste se comía media cabra todos los días y éste decía que estaba desnutrido. Aquel instructor se negaba diciendo que su hermano tenía talento y era raro incluso en la Academia Yanlan ver a un guerrero marcial a su edad, diciendo que debía llevarlo allí e inscribirlo en la escuela durante el descanso. Pero Men Bai dice que si no le iba a dejar que se una en ese momento, que iría a buscar a su maestro, que él sabría qué hacer. Aquel instructor pregunta que si tenía un maestro, diciendo que nadie puede hacer nada al respecto a menos que sea el director de la academia, preguntando que quién era su maestro, pero detrás de este instructor terminó llegando el prota, diciendo que él era su maestro, el cual estaba acompañado del príncipe Qin Yue, su abuelo y la comandante Bai, a lo que Men Bai termina saltando de la mesa y corriendo hacia el protagonista, este terminó diciendo que ese hombre no le dejaba aplicar. Preguntándose la gente que si acaso, el maestro de Men Bai era Li Yun Xiao. Los allí presentes comentaban que debían estar bromeando, que el prota apenas acababa de entrar en el reino de origen, comentando a alguien más que eso no era necesariamente cierto, ya que había dejado lisiado a Lan Xuan de un golpe, y puede que tenga la habilidad suficiente, comentando otro que si no fuera por los antecedentes y la fuerza de su familia, no habría sido capaz de obtener tantos recursos y técnicas marciales de alto nivel, y si él fuera el joven maestro de la familia Li, ya se habría convertido en un señor marcial, pero le responden que éste solamente tenía celos, que la riqueza y los antecedentes también eran habilidades, que si realmente quiere que el prota escuche lo que éste ha dicho. A lo que vemos como la hermosa Meng Wu se acerca a saludar al prota, mientras que Men Bai lo abraza bastante feliz, debido a que él mismo había aparecido en el momento indicado. A lo que su abuelo le preguntaba que como éste tenía un discípulo, y mirando fijamente a Men Bai, dice que ese chico se había convertido en un guerrero marcial a una corta edad, que ni siquiera tenía 15 años, preguntando por qué éste se ve verde, que si estaba desnutrido. Tras escuchar esto Men Bai pregunta quién era ese anciano, y por qué era tan grosero, a lo que rápidamente aquel instructor terminó presentando su respeto al príncipe Qin Yue, al duque Li y a la comandante Bai. Aquellos estudiantes se encontraban bastante sorprendidos, debido a que allí se encontraban el príncipe Qin Yue y él. Duque Li, a lo que Men Bai se encontraba bastante arrepentido de haberle dicho anciano al abuelo del protagonista, pero el protagonista lo manda a volar de una patada y le dice que vaya a la sala de gravedad aumentada por 20 y se quede allí durante un día y una noche, mientras que la comandante Bai le decía al instructor que dejase que Men Bai aplique, lo cual éste acepta, mientras los allí presentes se encontraban bastante felices de ver al príncipe Qin Yue, diciendo estos que aquello era increíble. El príncipe rápidamente les comenta a todos los allí presentes que siempre que tengan un desempeño sobresaliente en la próxima guerra, independientemente de su origen, podrían formar parte los guardianes del Estado, y de su séquito y guardianes personales. Todos decían que aquello era su gran oportunidad y rápidamente se comenzaron a inscribir para poder participar en aquella guerra. La comandante Bai les comentaba al duque y al protagonista que debían esperar allí, que la lista de nombres saldría pronto, y supone que aplicaran más de 2000 estudiantes, todos guerreros marciales como mínimo. El príncipe Qin Yue pensaba que un ejército formado por 2000 guerreros marciales, que su destreza en el combate es equivalente a 20.000 o más soldados, mientras el protagonista le pide a Men Heu que debían descansar, que trajese a Men Bai, pero su abuelo se acerca al prota comentando que debería hacer a Men Wu su esposa y tener muchos hijos, pero el protagonista no parecía estar de acuerdo diciéndole a su abuelo que se perdiese. A lo que después de un rato,
la comandante Bai termina diciendo que ya estaban los resultados, que habían 2.330 candidatos, y entre ellos había 27 maestros marciales y el resto son todos guerreros marciales, diciendo el príncipe Qin Yue que serían pilares importantes para el país en el futuro. Y obtenerlo significa obtener el futuro del país. Al lugar terminó llegando el director de la academia Shon Li Shan, el cual rápidamente inicia dando un discurso a los estudiantes, diciendo que 60 años atrás sus antecesores formaron el primer ejército estudiantil y lucharon contra los rebeldes, salvando a Tianshui de un desastre, y ahora el enemigo había rodeado la ciudad de Kunjin, poniendo en peligro a su país, por lo tanto los había reunido allí, como a sus antecesores para luchar. Los estudiantes con este discurso parecían estar demasiado motivados gritando que lo harían por su país y por su patria, por lo que rápidamente, Shon Li Shan termina diciendo que en esa ocasión el príncipe Qin Yue sería quien liderará la lucha y los guiaría hacia un futuro brillante, a lo que este término percatándose de la presencia aterradora del abuelo del protagonista, el cual muy sorprendido se preguntaba que desde cuando el abuelo del prota se había convertido en un rey marcial, pero saliendo de sus pensamientos, comenta que le cedía la palabra al príncipe Qin Yue. Inmediatamente el príncipe Qin Yue termina diciendo que solo diría 4 cosas, una, que todos los que se presentaron recibirían 3.000 de oro, 2, si alguien pierde la vida, su familia recibirá la indemnización de un militar de rango 5, el que sobreviva recibiría otros 3.000 de oro, y será ascendido oficial militar de rango 5 una vez que se gradúe, 3. Cualquiera que haya hecho una contribución será reclutado como su séquito, que aceptará a todos sin importar el número, y 4. En esa ocasión ha decidido nombrar a Li Yun Xiao como comandante, y él va a dirigirlos contra el ejército enemigo, y nadie podía desafiar eso. Esto terminó impactando demasiado al director de la academia, y a todos los allí presentes. A lo que el príncipe les termina diciendo que si estaban descontentos con ese acuerdo, a lo que uno de los estudiantes levantó su mano y gritó que él se oponía, que no le seguiría a menos de que el protagonista le pueda derrotar. Este era Bai Chengfeng, el número 1 de la tabla de poder de la academia. A este se le unió Lin Yu, el número 2 en la tabla de poder. El príncipe Qin Yue le dice al prota que es genial ser joven, y que desafiarse era algo bueno, preguntando si acepta sus retos, a lo cual el prota asiente indicando que lo haría. Este se dirige a la arena de combate, por lo que termina llamando a aquellos 2 discípulos, diciendo que debían ir rápidamente hacia él, a lo que ya en la arena de artes marciales, el protagonista decía que era un hombre ocupado y que no deberían hacer perder el tiempo a todo el mundo, así que estos 2 debían enfrentarse a él. Al mismo tiempo, los allí presentes pensaban que aquellos 2 están en la cima de la tabla del poder, y son los ídolos de la mayoría de los discípulos, y aunque el protagonista derrotó a Lan Xuan en un solo movimiento, fue solamente por suerte, pensando si realmente podrá luchar en un 1 contra 2, que era un simple guerrero marcial, y aquellos 2 están un reino entero por encima de él, a lo que vemos como las palabras del protagonista dejaron totalmente molestos a aquellos 2 discípulos, pensando Shon Li Shan que el protagonista era solamente un guerrero marcial de una estrella hace algunos días atrás, que como este ya había alcanzado 8 estrellas. El protagonista inmediatamente termina invocando a su espada de gravedad, a lo que Lin Yu termina diciéndole al protagonista que era demasiado arrogante. El protagonista le dice que, ¿qué pasa si es arrogante? Diciendo que mientras sea fuerte que importaba, por lo que inmediatamente Lin Yu lanzó un fuerte ataque hacia el protagonista con su lanza, ataque el cual el protagonista muy fácilmente lograba esquivar, comentando los allí presentes que su lanza era demasiado rápida. Sin embargo, el protagonista la esquivaba con mucha facilidad. El director comenta que aquella lanza contiene la esencia de un dragón y un tigre, que tiene una sensación de majestuosidad, diciendo que Lin Yu es solamente un maestro marcial de 3 estrellas, y sin embargo puede mostrar tal poder, que su talento era bastante excepcional. El abuelo del protagonista está sorprendido, mientras que el protagonista comenta que aquella técnica no estaba nada mal, que era el arte de la lanza del tigre dragón, que ese día él derribaría a un dragón y sometería a un tigre. Inmediatamente el protagonista llamaba la atención de Men Bai, diciendo que debía prestar atención a aquella técnica que éste quería aprender, el puño del tigre, diciendo que su maestro se lo enseñaría. El protagonista estaba a punto de impactar a aquella lanza con sus manos desnudas, dejando sorprendidos a todos los discípulos de aquella academia.
A lo que inmediatamente, el protagonista golpeó aquella lanza, provocando que su lanza sea desprendida de sus manos, dejando realmente sorprendido a todos diciendo que realmente bloqueó la lanza, que cómo era eso posible. A lo que Men Bai comenta que su maestro era impresionante, Lin Yu fue lanzado algunos metros, pero rápidamente recuperó su lanza, saltando y lanzando un ataque el cual parecía ser sumamente poderoso. Debido a que era un ataque desde el cielo, rápidamente vemos una gran cantidad de dragones descendiendo, los cuales se aproximaban al protagonista, el cual con su espada de gravedad lo esperaba pacientemente. Este decía que debía ir adelante, diciendo que quería ver que era más fuerte, si su lanza del tigre dragón rugiente, o su cuerpo. Nos cuentan que cuando uno cultiva la técnica de templado del cuerpo tirano, la fuerza del cuerpo se divide en 3 niveles, y si uno logra el cuerpo dorado inmortal, puede ascender para convertirse en un santo inmediatamente, ya que con el movimiento de una mano, o un solo paso, las montañas se derrumbarían y el suelo se agrietaría. El protagonista ya tenía el primer nivel del cuerpo tirano, el cual utiliza estando a punto de ser impactado por aquella gran técnica, a lo que aquellos discípulos que miraban la colisión entre aquella técnica y el cuerpo del protagonista, decían que el protagonista estaba loco, diciendo que acaba de recibir el golpe directamente, comentando que no podría estar bien tras recibir aquella técnica, a lo que algunos decían que el prota era su ídolo. Alguna chica incluso dijo que aunque esté gravemente herido, sería su ídolo, que era muy guapo y hermoso, pero el protagonista terminó saliendo de entre el humo, pensando que no era de extrañar que el soberano marcial tirano haya podido resistir su espada asesina de estrellas con su cuerpo dorado indestructible, y riendo comenta que la primera etapa, el cuerpo de cristal, era muy interesante. Seguía riendo dejando a todos en él lugar sumamente sorprendidos, a lo que vemos a Lolando, la cual pensaba para sí misma que lo había despreciado en aquel entonces y en adelante es probable que sus caminos no se vuelvan a cruzar, diciendo que solamente se hará más y más fuerte, y se alejará cada vez más de ella, y solamente podría observarlo desde la distancia mientras la deja en el olvido, a lo que vemos como Bai Chen Feng le dice a Lin Yu, que deben unir fuerzas, diciendo que no debía preocuparse por lo que digan los demás, que solamente trabajando juntos tendrían una oportunidad para vencer al prota. Chico termina liberando todo su poder, los dos chicos rápidamente se lanzan al ataque utilizando el molino del pecado, y el arte definitivo de la lanza del tigre dragón rugiente. Estos dos ataques parecían estar a punto de impactar al protagonista con un gran poder. Los estudiantes pensaban que ese ataque combinado de dos genios, que incluso un gran maestro marcial de una estrella seria derrotado, pero él, protagonista utilizando la intención de la flor de loto, terminó recibiendo aquellos dos ataques y después de disipar aquel gran poder decía que era su turno, por lo que inmediatamente activa el canto de la espada de loto, utilizando los 10 pasos hacia la muerte. Un ataque fue desatado por el protagonista, ataque que hasta aquellos chicos sabían que tenían que esquivar, pero el protagonista terminó activando la técnica de gravedad con su espada, provocando que sea inevitable para estos dos chicos recibir aquel ataque, a lo que vemos como tras recibir aquel ataque, incluso la arena quedó destrozada, dejando a aquellos dos sumamente heridos. Todo el mundo quedó demasiado sorprendido debido a la gran fuerza que el protagonista había demostrado, preguntando el prota que quien más estaba insatisfecho, diciendo que quien estuviese insatisfecho debía subir al ring inmediatamente y no perder el tiempo. Después de que nadie se opusiera, el protagonista estaba jactándose de felicidad, debido a que no perdería más tiempo. A lo que vemos como al día siguiente, en el campo de asignación, se encontraban los guardianes del Estado, un montón de ancianos y los discípulos de la academia de Yan Man. El padre de An, el amigo del protagonista, termina diciéndole al abuelo del prota que nadie más se presentaría, diciendo que incluso sin el ejército central, sus fuerzas actuales son suficientes para marchar, por lo que el abuelo termina llamando al comandante Xiao diciendo que era momento de empezar. El comandante se dirige al palco y tomando aire, suelta un fuerte grito, que incluso parecía el rugido de un león, ordenando que los guardianes del Estado tenían 3 minutos para reunirse, que debían apurarse, diciendo que es una llamada a las 5 unidades, y que cualquier desobediencia resultará en un castigo por la violación de las órdenes. Estas palabras terminaron llegando incluso a la mansión del príncipe mayor, diciendo Gao Feng que era el comandante Xiao, que seguramente el protagonista debía haberle curado y su poder era aún mayor que antes,
el príncipe mayor decía que, ¿qué pasaba con eso?, diciendo que más del 90% del ejército central estaba bajo su mando, diciendo que si acaso estaba tratando de reunir a las 5 unidades de los guardianes del Estado, que debían ir a ver, a lo que vemos como en las profundidades del palacio alguien termina diciendo que finalmente había regresado el comandante Xiao, el cual al parecer es el rey, este se estaba muriendo en puras penurias, pensando bastante feliz que por fin podía estar en paz. Por otra parte, en la familia Lang, el hijo del patriarca le pregunta a su padre, que si acaso esa voz de antes, podría ser el comandante Xiao, cuya cosa afirma, diciendo que definitivamente era el comandante Xiao, el mejor artista marcial de Tianshui, ha regresado después de 5 años de haber estado en silencio, diciendo que parece venir del campo de asignación del ejército y tal parece que el destino ha trazado su curso. Su hijo le pregunta qué quería decir, y este dice que el día siguiente era el cumpleaños de la concubina Xiang, diciendo que debía hacer que sus hombres preparen regalos para el palacio, preguntando si la concubina Xiang no era la madre del príncipe Qin Yue, comentando aquel patriarca que tal parece la familia Li les iba a pisotear la cabeza durante muchos años. A lo que vemos como inmediatamente, la primera unidad terminó presentándose, se trataba de Gao Fen y sus hombres, también el príncipe Qin Yan se encontraba llegando al lugar. Seguidamente terminaron llegando la segunda y la quinta unidad de los guardianes del Estado, seguidamente terminaron llegando la cuarta y la tercera unidad con la comandante Bai y la profesora Luo. Con esto los capitanes de los guardianes del Estado finalmente se habían presentado, viendo a todos estos generales, los estudiantes de Jianlan se encontraban eufóricos, diciendo el comandante Xiao que el deber de los guardianes es proteger la tierra natal, y debían ser meticulosos y estar preparados para morir, y el estado de Baisan está invadiendo su territorio, y el emperador había dado la orden de movilizar al ejército central, diciendo que en ese momento solamente había unas 2.000 o 3.000 personas en ese lugar, pensando el príncipe mayor que ese centenar de guardianes del estado también participarían, diciendo que el ejército cuenta con 100.000 personas, aunque todos sean maestros marciales, era inútil, pero el comandante Xiao bastante molesto grita que los 124 generales del ejército central recibirían la pena de muerte por desobedecer las órdenes del emperador, y debían enviar a todos a buscarlos y llevarlos ante él, que llevaría el castigo legal ahí mismo. El príncipe mayor desafiando al comandante Xiao, le dice que cómo se atreve a intentar eliminar a los generales del ejército, por lo que el comandante Xiao molesto le dice que como uno de los generales del ejército central, y sobre todo siendo el príncipe del país, por liderar la oposición y no tener en cuenta la seguridad de la nación, también sería decapitado. Bueno amigos de YouTube, hasta aquí lo dejaremos por esta ocasión, espero que el video haya sido de su agrado, no olviden de regalarme un like de ser así y recuerda que suscribirte es muy fácil. Son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido.